estamos activos otro día más aquí en Corti The Show por Puerto Rico Sports Nation. Yo soy Corti Jesús Quintana. Estamos aquí. El oso que se niega, bueno, ya murió, pero el oso que se niega a perder el resto de los juegos. Oye, escúchame bien, Corti, el primer back-to-back del season. Yo estoy bruto. ¿Cuántos juegos te quedan? No llegas a los 10 victorias, ¿verdad? No, nomás 9. Me quedan 2. Te quedan 2 juegos. Que mañana Cagua en Manatí y el domingo Ponce. Ya. Juego importante para ambos equipos. O sea, Exacto. el oso le puede empañar varios sueños a varios equipos ahí. Sí, si queremos ir con ganas de jorobar, por no decir otra palabra, el domingo en Ponce y darle una victoria puede el oso cambiar resucitado. todo. Así mismo es, papá. Qué bueno, hubiese hecho eso antes de hacer ¿me entiendes? No, y son la gente jugando, papi, mi banco está, los que no jugaron todo el season, nosotros que están mostrando Qué quería duro. ¿Y esa cancha llena? explotar. Tepe a tepe. Ok. Explotar. Así que, corillo, como siempre, agradecido a todos ustedes por estar aquí en Corti The Show. Recuerda, súper importante, porque ¿de qué es, Jesús? Completamente gratis. Que te suscribas a este canal de YouTube, comparte este contenido, dale like, coméntanos. Me encantan los comentarios. El otro día, los comentarios que si te pones a ver los de YouTube, los comentarios me mandan, pero el verdadero fuego. Pero yo le escribo te quiero y cosas así. Pero es que no hay que para que hacerle caso. Me mandan fuego, pero igual yo los quiero. Pero sigan comentando, eso es importante. Usted comenta lo que sea, fuego, bueno o malo, eso va al algoritmo y el video se sigue viendo. Así que agradecido a usted, que yo no me quiere, pero yo lo quiero por esa situación. Claro. Dele a la campanita para que ya a las 7:30, a las 6:30 le está avisando que Corti The Show viene por ahí. A las 7, martes y jueves a las 7 de la noche, por nuestro canal de YouTube y Facebook Live. Eso es lo que hay. Esa es la que hay. Instagram, Jesús Quintana PR, síguelo. Felicítalo por su victoria y por las victorias que le quedan. Espera que siga ganando. Ojalá para que se vaya en un buen tono. Exacto. Cabeza en alto. Claro. A mí me sigue como Corti_PR en las redes sociales, en Instagram. Dale, sígueme y hablemos de lo que viene por ahí. Y en todas las plataformas digitales, Puerto Rico Sports Nation. Tu canal de deportes. El ESPN Boricua. El ESPN Boricua. Eso es lo que hay. Como dice Gidel Padilla, el gran Gidel Padilla, los demás corren para segunda. Soy ese Gidel. Qué duro, Gidel. Fíjate, Gidel está... Hace tiempo no lo veo por ahí activo. Tiene el programa ahora, yo vi que tiene en punto 2, tiene los miércoles, creo que tiene un pregame. Tiene un pregame para antes del PCN. Ya, duro. El filtro yo sé que él lo está 360. bregando con el filtro 360 que sé yo, pero no lo veo tan activo como antes. Sí, pero no. Pero tiene eso de su... Qué duro. Su esquinita. Gran Gidel, qué duro, claro. Gidel. Ok. Jesús Quintana. Cuéntame. Recta super final. Ahora estamos en los últimos como 25 metros. De hecho, te informo que este es nuestro último programa de temporada regular. O sea, este es nuestro último programa de la temporada regular. Este es tu último programa de temporada regular 2025. Sí, porque el martes son los Pergaments. Los Pergaments y empiezan los playoffs. Y después más playoffs por pago. Qué buena temporada regular hemos tenido. Qué placer haber compartido con todo nuestro público esta temporada. Claro. Pero ahora viene lo mejor, ahora vienen los playoffs. Ahora es que vienen cuando los pergaminos se abren y se leen. Ahora la nutrición. Ahora viene la nutrición real. Ahora lo que viene es el complemento completo. Así que vuelvo y le repito, no se quieren perder el programa del martes a las 7 por aquí por nuestro canal de YouTube y Facebook, que lo que viene es un programazo revelador. Revelador. Definitivamente. Walter Mercado Jr. es lo que hay aquí. Y yo voy a hacer como todos ustedes. Yo voy a sentarme aquí al lado del Cortidamus. A beber. A escuchar y beberme los cortis y nutrirme. Unos coctelitos. A una vida mejor. Así es. Jesús Quintana. Arecibo pierde contra los Vaqueros ayer. Eso, déjame decirte una cosa. Los Vaqueros acaban de bajar a la 4ª posición de esa conferencia. Los capitanes. Los Capitanes de Arecibo. Eso es... Yo imagino que mucha fanaticada capitana debe estar con un ataque al corazón. Tienen que estar asustados. Tienen que estar asustados. Porque la cosa se puede poner fea. Ahora bien... Los Vaqueros ayer jugaron con el banco la mayor parte del tiempo. Y aún así todavía el capitán no pudo sacar esa victoria. Luis Peracoco Hernández jugando, papi, como si... Y ahí es que tú te das cuenta, y qué bueno que ya han pasado esas cosas, porque ahí tú te das cuenta la profundidad que tienen los Vaqueros de Bayamón en su banco saludable, ¿me entiendes? Y obviamente eso va a ser parte, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso más el martes, pero eso va a ser parte esencial del Vaquero para ganarle a los Gigantes de Carolina
Canóvanas en esa primera ronda. Porque obviamente sabemos que aunque han estado medios ambivalentes los Gigantes en su banco, tienen un banco que pueden empezar a sacar juego. Claro. Así que, pero eso lo vamos a hablar el martes. Ahora bien, Capitanes de Arecibo en la 4ª posición. Tiembla. Hoy hay un juego decisivo. Sí. Para los Leones de Ponce. Si usted, el que obviamente está viendo el BCN, sabe que esa sección B está ahora mismo media al garete. Y no el garete de malo, sino el sentido de que están... competitiva. Lamentablemente para el Atlético, no pueden llegar a 4º lugar por sus propios méritos. Tienen que perder equipos para que ellos puedan... Y ellos ganan, perder y ellos ganan. Exacto. Para ellos poder entrar a playoffs. Yo no creo que eso vaya a suceder. Así que sería... Es que de quien dependen. A menos que quieran espolear el party, que son los Santeros de Aguada. Sí. Si los Santeros de Aguada le da la gana. Porque tienen back-to-back juegos que cambian todo. Claro. Que es hoy con Ponce. Pero ya su caballo Nathan Sobi se fue. So ellos van a jugar con 2 refuerzos. Que es Forbes y... Brin Forbes y Mix. Y Jody, que es un caballo. Pero obviamente la urgencia de ganar, como lo hizo los Leones de Ponce contra los Gigantes de la C en la casa embrujada de los Gigantes, porque qué pena que no ese calentón de antes que ahí tú ibas a jugar al Coliseo Guillermo Angulo y tú sabías que un 90% ibas a tener una derrota si eras el equipo visitante. Esta vez no es así. Esta vez el peor récord local de la temporada de los 2 equipos del BCN lo tienen los Gigantes de la C. No se nota la diferencia. Y pues el León fue allá a jugarle duro a los Gigantes. Jugaron brutal. Y le ganaron allá en la casa. Hoy juegan los Leones de Ponce contra los Santeros de Aguada. Si gana Ponce, se eliminan los Atléticos. ¿Ya se eliminan full? Sí. Aunque recibo el empate. No, porque el otro juego que ellos tienen, déjame ver cómo era la vuelta, te voy a decir ahora bien. Porque a Arecibo le quedan 2, que uno con los Atléticos y el Santero. Sí, pero... Y empatarían. Déjame ver dónde yo escribí esto. Pero yo sé que era que si los Ponce gana hoy, los Atléticos se quedan fuera. Algo así era. Ya. Pues sé que si Ponce gana hoy, clasifican. Porque se dan 2 por encima de... clasifica. Si Ponce gana, se ponen 17 y 16. Entonces, sí, lo que pasa es que están los capitanes... Tienen que perder todos los juegos los capitanes. Los 2 que le quedan. Y ganar todos los Atléticos para empatar. Pero como quiera que sea, en diferencia del goal average, el capitán está por encima de los Atléticos. Eso lo quería saber. Sí. Eso quería saber. Sí. Así que esto... Sí, que si ganan entonces Ponce hoy... Si gana Ponce hoy, se eliminan los Atléticos. Los Atléticos y entonces clasificar Arecibo. Que entiendo yo. No estoy 300% seguro, pero ahora ya estaba bregando unas cosas y leí otro y me puse a esto y sí, eso era lo que pasaba. Así que juego súper importante para los Leones de Ponce hoy para conseguir esa clasificación. Entonces clasificarían tercero. ¡Ey! Entonces, ¿qué lo necesito que pase? Exacto, para que entonces se van que ya los Indios de Mayagüez increíblemente, o sea, yo no lo puedo creer. Número 1, yo no lo puedo creer. No, nadie. Pero los Indios de Mayagüez clasificaron primero con el mejor récord de la sección B y todas las ventajas que trae eso. Cancha, ventajas de cancha local hasta la final y toda la cuestión. Así que enhorabuena por los Indios de Mayagüez que han hecho un trabajo espectacular este año con su dirigente que debe ser el dirigente del año, Iván Pipo Vélez. Y lo más increíble de todo es que perdieron una pieza fundamental del equipo y trajeron al otro refuerzo, a Perkins, y todo se quedó igual. Pero añádele que también Milton Doyle se fue. Milton Doyle también se fue. Y ahora llegó otro y como que y le dieron para llevar a los Piratas de Carolina. Conste, no jugó Moody ahí. Claro, no jugó Moody. Pero como quiera. Pero igualmente, o sea... Como quiera. Para tú llegar a ganarte un campeonato, tú no puedes depender de eso. O sea, que se quita un jugador y ya perdiste. Ya todo estaba perdido. Claro. Tú no ganas un campeonato así. Así que realmente el trabajo brutal que hicieron los Indios de Mayagüez este año es para el recuerdo.
No me acuerdo la última vez que los indios de Mayagüez terminaron primero en su sección. Realmente no me acuerdo. No recuerdo. No me acuerdo pero oye, enhorabuena. Enhorabuena, de verdad. Y me alegro mucho. Rompieron todos los power rankings habidos y por haber. Todo el mundo. Nadie puede decirme que los tenía de arriba. Nadie. Ni los pergaminos. Papi, los pergaminos, ahí sí que fallaron. Ahí fallaron los pergaminos. Feo. Fuerte. Porque yo tenía en esa posición a los santeros de Aguada que me hicieron. Voy a tener que ir a Aguada a hablar con esa gente. Bueno, todo el equipo que tenías fuera de playoff. ¿Es qué? O sea, tú tenías fuera de playoff. No, ese era. Mayagüez. A Mayagüez los Atléticos. ¿Y Atlético era Sí. Atlético que tiene fuera? Mayoría del Atlético. Ahí está el cambio. Ahí está el cambio. Y a esto acá en la sección A tenía a los titánicos Osos de Manatí y a los Mets de Guaynabo. Ahí la pegaste. No la pegué, es la verdad. Yo no pego, o sea, a mí las cosas no pasan por chiripiolca. Sí, es verdad. Simplemente fue la verdad del tiempo y claro, tú sabías todo lo que iba a pasar. Y todo lo que viene por ahí es exactamente porque ya el Cortidamos ya lo sabe. O sea, aquí tengo una predicción. ¿Tiene una predicción? Predicción no, tengo una sospecha. ¿Cuál? Y yo creo, o sea, que estamos hablando que ojalá Agresivo quede cuarto. Ajá. Pero yo tengo un miedo real de que si no tenemos la guerra del norte en la primera ronda, no la vamos a tener. Es probable. O sea, estoy viendo a Mayagüez y yo digo, contra, yo este equipo de Mayagüez. Eso vamos a hablarlo el martes. Este equipo de Mayagüez puede ganarle. Y yo te voy a decir quién va a ganar. Cuatro juegos. Eso vamos a hablarlo el martes. Pero no estoy dando predicción ni nada. Pero estoy viendo cómo está jugando la cosa. Y digo, contra, yo estoy como que muy entusiasmado con la guerra del norte en la final de conferencia, pero se dará. Como que llega, o sea, de verdad, o sea, estoy así. Eso vamos a desmenuzarlo. Estoy en duda. Eso vamos a desmenuzarlo el martes y yo te voy a decir quién va a ganar y por qué. Ok, perfecto. Ahora en Jesús Quintana, los Capitanes de Arecibo, esto es una temporada failed para ellos. Aunque entren a los playoffs. Esto es una F para el capitán. No digo F todavía porque depende de qué pase en playoff. Pero hablando de la temporada regular. Pero la temporada regular jamás tú los veas dónde están. O sea, cuarto al borde de la eliminación. Exacto. Tú te quejas Arecibo, yo te lo dije. Arecibo, tú ves en papel el roster y este es el equipo que se supone que tuviese el número 1 indiscutible. Indiscutiblemente. Todo el año. Podemos argumentar muchas cosas de por qué no se dio eso. Pero obviamente una de las cosas que me han hablado era el coaching. Pues entonces, Juan Carlos te llega quedándote 3 juegos. O sea, tú no vas a ver a una nave que se está estrellando en 3 juegos, ¿me entiendes? Como que ojalá, o sea, va a hacer impacto. Claro. Pero ya tú lo viste misma anoche. Anoche era un juego, para mí era un must win. O sea, para mí, Arecibo tenía todo para ganar a los Vaqueros con el equipo B de los Vaqueros. Con el equipo B. Con el equipo B, que eso fue lo que jugaron ayer. Yo pensé que los capitanes de Arecibo tenían todo para ganarle al equipo B de los Vaqueros. 100%. Y no lo hicieron. Y ahí que levantó la bandera, el red flag, se levantó porque, ok, Arecibo, ¿qué estamos haciendo? Está raro el asunto aquí. El otro día me escribió un chamaco, un señor, que debe ser más vaquero que Bayamón. Ok. Y me escribió un montón de sandeces y me dijo, que esto, ustedes le ganaron a esta, que no me acuerdo con quién estaban jugando los vaqueros, que perdieron. Contra Ponce, ¿verdad fue? Quebradilla le ganó ahora. Ponce. Ponce también le ganó. Que fue el post que yo puse de macho. Dice, que eso fue con el equipo B de esto. Pero me imagino que ahora debe estar celebrando, aunque fue el equipo B, ¿me entiendes? O sea, los Vaqueros de Bayamón tienen el equipo A y B, no importa. O sea, son caballos todos. Porque de esa rotación B tienes a Stephen Thompson metiéndote 20. ¿Qué te dije de esto? ¿Qué te dije de los Vaqueros el programa pasado con Stephen Thompson? Que van a jugar con eso. Pero si tienes a Stephen Thompson que no te mete 25, 28 puntos, pues entonces no estás sacando... Realmente sacaste tu refuerzo, pero tienes jugadores que eran del cuadro regular el año pasado en tu equipo, claro. ¿me entiendes? No, 100%. Realmente 100%. Es A menos, vamos a ponerlo, pero no es un equipo B. Es el equipo A menos de los Vaqueros. Exacto. Porque tiene... Entonces Pelacoco es la regular en los Atléticos. Palermo... es regular en cualquier otro equipo de PCN. Raymond Cintrón no fue nada regular, pero es un claro, tipo que entra a meter la pelota. Claro. La Cintrón regular. Javier Esquerra tiene todas las habilidades para ser un starting point ganar otro equipo. Sí. Para que este equipo no le tocó. Pero 100%. Estoy de acuerdo. En ese juego de los Vaqueros y los Capitanes. Estoy viendo algo aquí rapidito. Aquí está.
todo el mundo jugó de los capitanes, jugaron todos los caballos. Sí, sí. Pinzón no jugó. Por el lado de los vaqueros, Magui jugó más que 14 minutos. Sí, jugó pero la primera mitad. Galinari jugó 17 minutos. Chris Duarte jugó más que 8 minutos. Y todo el resto del equipo jugó el resto del juego, básicamente. Y sin coach, by the way. O sea, con Jorgito y con Exacto, Larry. porque Cristian lo expulsaron por dos técnicas. Exacto. Te compro esa de que puede que no pase la Guerra del Norte. Si no la vemos en primera ronda. ¿Me entiendes? Si no la vemos en primera ronda. Es lo que te digo. Porque Sí, entonces, si Arecibo clasifica 3, pues ven 2 y 3 es quebradilla Arecibo. Pero mi miedo es que si no pase en primera ronda, no pase para nada. Jesús Quintana, vamos a ponerle en este mundo que los capitanes de Arecibo no hagan playoffs este año. No hagan playoffs. Y entran los Atléticos. Por alguna extraña razón, todo eso pasa. Los capitanes pierden los juegos que les faltan. Los Atléticos lo ganan. Gana Ponce hoy. Pasa todo eso. ¿Qué debería hacer los capitanes de Arecibo? ¿Cuál es el movimiento que tú harías? Mano, es que yo creo que Nativo los tiene. Nativo tienes un buen coordinativo. Ese no. Yo Y creo que joven, ahora con Ramsey y oye, Pinzón tú y toda tienes esa un gente. excelente coordinativo. Yo creo que ahí no hay ningún tipo de. Para mí sería refuerzo. Cambio yo de creo que refuerzo. ya el año que viene traer, lo mismo, Fresco. 3 refuerzos caballos. Lo mismo que te puedo hablar de otros equipos del BCN. O sea, para mí ya hay equipos del BCN que se deciden con traer 3 refuerzos caballos. Hablando de eso, spoiler alert, última hora, Jesús Quintana, gente 00 BCN, me envió el verdadero mensaje y me dijo, Corti, confirmado, no van a haber 3 refuerzos el año que viene. ¿Qué? ¿Cómo? Agente 00 baloncesto. Me dijo, Corti confirmado, no van a haber 3 refuerzos el año que viene. Contra eso, esos contactos están duros. Y está en veremos cómo va lo de playoff este año. Pero aparentemente también lo quieren quitar. Bueno, pues yo te dije, esa debe ser la próxima línea de discusión. Depende de cómo vayan los playoffs este año. Si se funciona, que volvemos, entendemos que no, pero si funcionase, pues lo deja. Pero yo creo que... Y yo creo que deberían volver también al round robin. Todos contra todos. Tú dices. En vez de en conferencia. 1 y el 8, 2 y el 7. Uy. Así debe ser. Papi, se pone duro el PCN. Pero va a haber unas franquicias que van a gritar. Esta ha sido también una temporada bien decepcionante para los Santeros de Aguada. Sí. El año pasado ellos estuvieron en playoffs. Salieron en primera ronda, pero estuvieron en playoffs. Sí. ¿Qué tú crees que debe hacer el Santero? Yo te voy a decir mi input. Zúmbalo. Tienes que olvidarte de los pájaros preñados que Davon Reed va a jugar contigo. Ok. Davon Reed no va a ir para los Santeros de Aguada. Ok. Tienes que cambiarlo. Tú le puedes sacar... Yo estoy seguro que si Davon Reed estuviese en un equipo, ¿verdad? Que eso es lo que pasa y por eso es que casi siempre el control de estos refuerzos de sobrenombre o jugadores de sobrenombre nativos que son, ¿me entiendes? Que llegaron nativos, pero No, claro. quieren jugar en esta área acá, Claro. en la metro. Que eso, ¿verdad? Esa es la triste realidad. Pero yo, los Santeros de Aguada, busco cambio con un equipo de acá, como los Cangrejeros de Santurce, Carolina, el que sea. Los Mets necesitan un tipo ahora como Davon Reed. Y búscate lo que te falta, ese complemento que te falta para eso. Yo creo que si Mix hubiese llegado desde el principio, hubiese sido otra historia. Él fue caballísimo año Y yo pasado. creo que todavía que los refuerzos que trajeron, porque cuando estuvo Soriano, hizo el trabajo. Puede ser que le haya llegado un poquito, ya habían perdido mucho y le llegó un poquito tarde Iván Gandía, pero si Iván Gandía hubiese estado desde el primer Arnaldo día. Toro también. Arnaldo Toro. O sea, yo creo que. Y no le diste la misma oportunidad a Toro este año. Claro. Toro no le diste el mismo rol este año. Claro. Porque pues trajiste jugadores grandes, que eran refuerzos y volvemos a lo mismo. 3 refuerzos. Tú no vas a tener un refuerzo para tenerlo en el banco.
Claro. El nativo casi siempre es el que va a venir del banco. Y oye, y hablando de los casos que habíamos hablado, de nativos que se afectaron lamentablemente por ese refuerzo, Nalo Toro para mí fue uno de ellos. Nalo Toro fue uno de ellos. El X Factor de nuestra selección nacional, papá. Así es, así es. Y de repente este año, ¿Qué harías tú? Yo empiezo, otra cosa del dirigente. Eso iba a decir ahora. Yo creo que, número uno, lo de Omar González. No debieron sacar a Omar González. Nunca. No debieron sacarlo. En la vida. No debieron sacar a Omar En la González. vida no debiste haberlo sacado. Pero ya que lo hiciste, pues nada, whatever. Te toca buscar ahora para mí otro dirigente. Definitivamente 100%. Y si vas a los dos refuerzos, pues entonces yo creo que ahí ya tu impacto nativo... O sea, tu rol, volver Te a va lo a que hacer te la funcionó. diferencia, a lo que te funcionó. Volver a lo que te funcionó. O sea, tu nativo era que te cargaban este equipo. Claro. O sea, el año pasado, ejemplo, un jugador que tiene mucha controversia aquí, Sheldon Mack. El año pasado cayó como anillo del dedo porque tenía un jugador como Iván Gandía, Claro. Los Toros, que hacían que eran todos refuerzos caballos y el nativo hacían el trabajo. Tú tienes un core nativo, Dimensión, John Holland, Di Febre. Papi, aquí hay jugadores. Sí. El centro rookie de ellos, Rosado, el que es bien alto. Sí, ya sé quién dice. No me acuerdo el nombre. Pero también, o sea, tú tienes core nativo buenísimo en este equipo. Definitivo. Pero siento que y puede ser la dirección. La dirección a lo mejor no supo usar sus piezas. Yo creo que fue el destiempo Los de que... refuerzos no fueron malos. No fueron Como tú dijiste, malos. Yo creo que fue el destiempo de cuánto se tardó Iván Gandía en llegar, cuánto se tardó Arnaldo Toro, ya estaban ya estaban demasiado ya en el hoyo. Y yo entiendo, al igual que lo que le pasó a Omar González, Omar González en los Santeros, igual que le pasó a Varela en Guaynabo, igual que le pasó a Iván Río en los Osos. Simplemente los resultados que dieron en el momento que los dieron fueron con su equipo completo. Claro. Porque, vuelvo y repito, ¿qué pasó con los Osos de Manatí después que sacaron a... No, quedamos igual. En el mismo bote? ¿Qué pasó con Guaynabo cuando salió José Juan Varela? Igual, Se pusieron peor. Peor. Y los Santeros de Aguada no hubo ninguna mejoría. Así que realmente ahí podemos ver que no era la cuestión de la dirección. Es cómo tú confeccionas ese equipo. ¿Qué dijimos este año? Los equipos que estén... ¿Lo dijimos? ¿Cuántas veces dijimos eso? Siempre. Los equipos que estén primeros completos son los equipos que van a ganar. Exacto, desde el primer día. Porque los que estén completos desde el primer día. Los que estén completos desde el primer día Y lo hablamos 1000 veces. o más completos son los que van a ganar. Lo ¿Y cuáles son los 1000 veces. equipos que están ahora mismo en las de super atrás? Paqueros que desde el día 1 estaban llenos. Quebradilla estuvo su gente. Mayagüez estuvo su gente. Que ahora es que vinieron a cambiar los refuerzos. Pero estuvieron desde el día 1 juntos 100%. Santurce, que ha añadido piezas. Pero su core nativo ha estado desde el día 1. Exacto. Todo el mundo. Y los que están en esto han tenido problemas por ejemplo, los Atléticos de San Germán. Nunca le llegó el australiano. O sea, con la gente, las piezas que contaban, no llegaron. Nunca llegó el australiano. Mucho cambio de refuerzo. No dieron pie con bola. Los Santeros, su equipo no estaba completo, no dieron pie con bola. Los Osos de Manatí No, no estaban completos. y también recuerda que, ejemplo, esto yo también lo adjudico a Manatí Guaynabo, que los equipos que estaban el año pasado en el sótano se reforzaron este año. Claro. O sea, que la conferencia era otra este año. O sea, que no podíamos juzgarlo igual porque este año los que estaban abajo el año pasado son los que están arriba. Igual pasa la sección, entonces, B. Mayagüez quizás no contábamos con ellos este año, pero se reforzaron. Le hicieron de una manera y mira dónde están ahora. Y tú me contabas con que con el mismo núcleo que yo tengo, pues compites. Y no te reforzaste o no buscaste más allá. Temporada del sueño para los Indios de Mayagüez. 100%. ¿Esta será la constante de ahora en adelante? O sea, ¿piensas tú que esto fue un año diferente simplemente y One Hit Wonder llegaron? Lo que vamos a ponerle como le pasó a los Osos. Tuvieron una temporada malísima, temporada buena, temporada malísima. ¿Tiene el Oso Effect? ¿O tú crees que de aquí en adelante va a ser un equipo como está tan bien coachado, su core nativo, su refuerzo van a seguir llegando y esta gente van a seguir capitaneando esa sección? Es que ese es el problema del BCN. O sea, es bien difícil hacer esa tendencia porque tú no sabes todos los años
Si el refuerzo de repente, que, por ejemplo, el Tyler Harrison, que vimos este año que fue gran parte, no sabe si el año que viene ya lo está con otro compromiso, que no existe manera de que vaya a Mayagüez. Claro. Y mismo con Perkins, lo mismo. O sea, que es como esta constante. Lamentablemente, todavía esta liga no es una prioridad 100% para la mayoría de estos refuerzos que llegan a nuestra isla. O sea, es difícil yo ya visualizar este equipo con 3 años gloriosos, porque no sé qué les espera el año que viene, porque hay jugadores que igual su coordinativo es buenísimo y todo lo demás, pero es lo mismo. Si se mantiene todo el mundo junto, pues sí, yo puedo decir que a lo mejor el año que viene, bueno, que es lo que hemos visto, exacto, porque si vemos lo que cambió, además de la dirección, fue eso, lo de los refuerzos. O sea, el año pasado el mismo coordinativo, o sea, Georgie Pacheco fue tu armador, ¿me entiendes? Tienes jugadores que estaban ahí. Añadiste Erazo. Este año, para mí también, otra pieza que no hemos hablado mucho de él. Aunque se fue Jordan Cintrón. Exacto. Pero que uno pensaba con la salida de Jordan Cintrón que esto contra se fue el dirigente Jordan Cintrón. Debe ser difícil este año para Mayagüez. Pero fue todo diferente. Yo me atrevo a darte una predicción de como que esto va a ser ahora línea por ir para abajo, porque es que todo aquí es súper inconsistente. O sea, hasta que no llegue. Lo vimos de Guaynabo. Bueno, Guaynabo el año pasado fue número 1 en el BCN, el mejor récord del BCN. Este año, mira para allá. Abajo en el sótano, que todo depende de, como dicen, los jugadores que lleguen, quién va a llegar, los compromisos. Aquí hay nativos en Mayagüez que tienen oportunidad de quizás ir a otros lugares el año que viene. Tú no sabes si de repente un Georgie Pacheco firma en otro lado, aunque yo no creo que sea por encima del PCN, pero ¿me entiendes? Como que puede que llegarte más tarde el año que viene, comparado a que este año te llegó desde el día 1. No, pero si todo se mantiene igual, sí. Este equipo puede ser 2, 3, son jóvenes. Tienen piezas jóvenes que pueden llegar 3, 4 años corridos con buena contienda. Es real, es real. Tengo 2 preguntas antes de irnos, Jesús Quintana. Zumba. Número 1. Obviamente este es el último programa de la temporada regular. Y a rayos. Número 1. ¿Quién está más dura, la sección A o la sección B? A. La A, sigue siendo la A. Sigue siendo la A. Yo me puse a ver los promedios de victorias y derrotas de cada uno. La sección A hasta el tercero, que son los criollos de Cagua, están positivos, jugando para 545. Del cuarto para abajo, que son los gigantes que están jugando por debajo de 500, 484, 343 los Mets y 218 los Osos. En la conferencia B, hasta el cuarto están jugando para 500, 454 los Atléticos y 343 los Santeros. Había escuchado el otro día una transmisión que ese macheo entre sección A y sección B lo estaba ganando sección B, creo que por un juego. Pero al final del día, ¿todavía consideras que la sección A sigue dando pasta y queso a la vez? Claro, es que, ok, el problema es que eso es lo que... No estoy diciendo que la sección B sea abismalmente porquería, o sea, pero... Mano, tú juegas, mira el porcentaje de juego que tú juegas con tu misma sección. Claro, claro. ¿Me entiendes? Como que realmente para mí, para que entre ellos, si te preguntas, entre ellos estuvo más competitivo este año. Fue lo que te dije el podcast pasado. Acá vimos claros favoritos. En la sección A, ahí hubo claros favoritos. En esta estuvo más competitiva. O sea, eso sí te la doy, que estuvo más competitiva este año. Pero cuando vamos a los 2 equipos que están fuera de la sección A, son equipos que uno no estuvo completo. Bueno, los dos no fueron el mismo equipo. Pero si hubiésemos seguido los 6 en contienda, esa sección fuese una... cuando vamos acá, aquí la gran mayoría de esos equipos estuvo completo. Claro. Todo el mundo jugó con todos los power. Y viste lo que pasó. Si nosotros fuéramos un round robin, que nosotros jugáramos la misma cantidad de juegos con todos los equipos, ahí que tú mides de verdad qué sección o qué área de la isla está más dura. Pero para mí sigue siendo la A, porque si te hago un power ranking ahora mismo de los mejores 5 equipos, 4 de ellos son los que están en los playoffs de la sección A. Es correcto. Y te añado un Mayagüez o te añado un Quebradilla. Ya. ¿Me entiendes? Como que, pero los 4 de la sección A te los pongo en el top 5. Sí, y nadie tiene nunca ganando a nadie de la sección B el campeonato este año. El equipo de la sección B que gane 4 juegos a cualquiera, yo no creo. No creo. Son palabras grandes, Jesús Quintana. No creo. Tú estabas diciendo ahora mismo que no hay ningún equipo de la sección B que le gane una serie de 4 juegos a ningún equipo de la sección A. Si ahora mismo se mide Mayagüez contra cualquiera de los 4, diciendo que cualquiera de los 4 le puede ganar a Mayagüez. Y con Quebradilla tengo 3 asegurados
Y pues los eternos padres de Quebradilla, ¿quiénes son? Los gigantes de Carolina. Me voy 4 de 4. Hay 3 que yo estoy seguro que le ganan. Y el que puede dudar que es el gigante porque está cuarto, siempre le ganan a Quebradilla. So, ya no dudo. Esos son facts. Y yo estoy de acuerdo. Yo pienso que la sección A sigue siendo más dominante. No importa cuando vengan que si uno, que si los numeritos. Yo sigo entendiendo que la sección A, especialmente a lo mejor en la temporada regular y qué sé yo, pero en playoffs no veo, igual que tú, no veo ningún equipo de la sección B ganándole ninguna serie a ninguno de los 4 equipos que está ahora mismo. La puede ser interesante. La puede ser interesante, o sea, no es que van a ser barridas. Es que son 4 barridas. No son barridas. Pero ninguno le gana 4 juegos ahora mismo a ninguno de los 4 equipos que está negativo. En la sección A. Estoy de acuerdo contigo, negativo. Quintana. Esas son palabras grandes. Este va a ser el clip. Ningún equipo de la sección B le gana 4 juegos a un equipo de la sección A. Ahora mismo. Ninguno de los 4. Ninguno de los 4. Esa es de antes. Esa wow. Esas son palabras con luz, eso, Quintana. Y mira cómo te lo digo, mira. Sin temblar. Tranquilo. Ya. All day. Every day. Twice on Sunday. Ajá. Ok. Esa es la que hay. Me gusta mucho esa. Entonces, la última pregunta de su Quintana. Si tuviese que dar una nota a esta temporada, 2025 del Baloncesto Superior Nacional, la 95, ¿qué nota le darías? C. Yo también le doy una C. Explica tus razones. Es que, pues te digo, o sea, como te expliqué en uno de los podcasts, las cosas que pensábamos que iba a pasar, pasaron. Y eso, tras que, ok, cool, vamos a ver los playoffs que queremos ver, le quita emoción a la, o sea, como que no hay esto de que se coló este o se coló el otro, como ejemplo Mayagüez. Una historia, pero igual, es como digo esto. En casos regulares, en temporadas normales, hubiese jugado este año Mayagüez y Carolina en primera ronda. Exacto. Vaqueros y Arecibo en primera ronda. Exacto. Y mira la emoción. Gente, las series van a estar duras. Yo creo que como quiera. Pues digo, la sección A, esa serie de Santurce y Cagua, y la serie de Bayamón y la C. O sea, son series. Sí. Digo, pero se va a concentrar. Pero estoy pensando en temporada regular nada más. Yeah. En playoff puede que subamos la nota a B, B plus. Depende cómo se nos dé los playoffs y nos dan todo lo que queremos que pase. Claro. Pero para mí, temporada regular, como que no hubo. Tampoco hubo ese equipo que estaba abajo que de repente apretó. Entonces, porque San Germán puede ser. Pero. Si no entra como quiera. Exacto, pero como que no fue un apretón. Claro. Que ganaron 8 juegos corridos, 9 juegos corridos, que tú dices como que wow, como que. Los equipos que estuvieron la mayor parte del tiempo entre los primeros 4, ahí se quedaron. Exacto. Y como que, ¿me entiendes? Contienda para MVP tampoco fue como con una carrera como año pasado, que estaba la de Stockton, Trice y hasta Soliño que se metió después. Sí. Que tú decías, uy, ya hasta el último de todas, como que se ganaste MVP ya Moody y, ¿me entiendes? Como que ya se llegó a la contienda. Claro. ¿Me entiendes? Como que es que hubo más. Fue muy predecible este año. Sí, y como que el año pasado hubo más historia, hubo más como que. Como digo, resurgir de los. O sea, como que los Osos llegaron donde llegaron, los Cowboys primer año vieron donde llegaron, o sea. De ambos lados, ¿me entiendes? Como que hubo San Germán de nuevo fuera, Santurce y Bayamón fuera, ¿me entiendes? Como que son cosas que tú dices. Temporada, vamos a darle aplausos que se jugó competitivo, estuvo interesante, nos dio sorpresa. Pero este año, hasta el momento, es como te dije, va como la línea que todo el mundo. Yo también, yo le voy a dar una C exactamente por esas razones. Y número 1, que yo pienso que. Número 2, yo pienso que estos playoffs ahora, realmente, los ojos del fanático van a ir a la sección A. Realmente nadie está bien interesado, ¿verdad? Viéndolo en global. Ajá. ¿Me entiendes? Aparte de lo que pasó más bien por bochinche. Obviamente la guerra del norte es la guerra del norte. Pero no es la guerra del norte de antes. No es esa guerra del norte de hace 10 años atrás, ¿me entiendes? Uh-huh. Esto es una guerra del norte diferente. Y esta guerra del norte de este año es puro bochinche. Claro. Es por lo que pasó con Juan Cardona y el aunque sus juegos han sido buenos. Ha sido buenos juegos, claro. Pues digo que como he visto que los juegos han sido buenos, más ahora lo que pasa tras bastidores, hacer eso, supone que sea la serie. Pero es la única serie realmente súper interesante que tú veas, porque Mayagüez y Ponce, pues sí, pero ¿me entiendes? O sea, no es esa. Ahora, aquí toda la serie de las 2 series que hay en la sección A,
pues son series que todo el mundo, o sea, todo el mundo quiere ver Y eso. no importa quién sea la final de conferencia de la sección A. Tú te mencionas las 4 series y tú vas a ver las 4 series. Claro. O sea, sea Vaqueros Santurce, Vaqueros Cagua, Carolina, o sea, te la sé con los Santurce, Cangrejeros, con Cagua, o con Vaqueros. Papi, esas 4 series. La verdad, porque tú dices, la voy a ver. Sí. La voy a ver. Son la voy a series ver duras. y se van a los palos. Son series duras. Así que yo también le doy una C. Yo creo que, ¿verdad? Que hay muchas cosas que afectaron. El cambia de refuerzo fue demasiado de mucho. Sí. Nadie se pudo quedar con un refuerzo. Obviamente los refuerzos vienen a eso, vienen a producir. Si no produces, te vas. Vamos a lo mismo. Gracias a este tercer refuerzo, el impacto de los nativos, que son quienes realmente para mí te llenan. O sea, se vio afectado. Y yo sabía que eso iba a pasar. ¿Verdad? Y siempre se habló de que pues, los nativos pues tienen que ponerse para la vuelta. Pero realmente se vio demasiado muy afectada lo de los nativos este año. Jugadores que no tuvieron, esta la voy a dar 100%. El factor no Tremor, no Condit. O sea, que son gente que vende, que son gente que le gusta gente verlo. Claro. O sea, tampoco estuvieron en la temporada. Esta la doy 100%. Ustedes con Ethan Thompson. Oye, no vino Iván, no vino Ethan, no vino... O sea, también, digo que... Travis Trice llegó tarde. O sea, la misma emoción de Travis el año pasado que fue todo el año. Es real. Eran los jugadores también que flashy, así, hasta el mismo juego. Bien poquito Game Winners este año. Hubo bien pocos juegos que yo te dijera como que el juego del año, el juego de que el año pasado estábamos hablando de como que qué juegazo aquí. Ejemplo, los Caguas Guaynabo, año pasado, Head Overtime de Travis Trice, que son juegos de temporada regular que tú te acuerdas. Wow, qué juegazo. Este año no tenemos tantos recuerdos. No hubo así. tanta emoción, es verdad. Y sabes que muy el otro día de Moody y con Arecibo, que fue duro, pero ¿me entiendes? Como que no. Es real. Estoy de acuerdo contigo, Jesús Quintana. ¿Viste? Creo que. Estoy de acuerdo contigo y realmente espero, ¿verdad? Yo espero que vuelva otra vez un poquito más activa. Obviamente también tuvo mucho que ver con muchas cosas, Jesús. O sea, no solo lo de Carolina, o sea, un equipo que estaba esa situación de la cancha, de tener que moverse. Obviamente, como tú dijiste, lo de Tremor. O sea, equipos grandes que ya estaban ya. Todo el mundo espera eso, esa propaganda, ese marketing del calentón. Ver un equipo como los Vaqueros de Bayamón este año, pues yo creo que eso fue parte de lo que le dio un poco de empujón a esta temporada. Y los nombres, y ver cómo dominaron y claro. todo. Esa otra se decidió súper temprano. ¿Sabes? Estas últimas 2 semanas de PCN, la sesión ha sido una... Nadie, yo no he hablado casi de la sección a hoy, por eso mismo que no hay nada que decir. No hay nada que decir. Eso está reguete ya asegurado hace 2 meses atrás. Hace rato. Ahí está otro problema. El año pasado, los juegos de reto, o sea, que esa contienda que todavía el quinto lugar, el sexto lugar se podía cobrar como cuarto. O sea, ¿ves? Son muchos factores que ya este año, ¿me entiendes? Como que no le quitó. Este año lo que estuvo en el candelero fue más protagonismo y bochinches que realmente la emoción del baloncesto. Full. Lamentablemente. Empezando antes de empezar la temporada con Carolina. Ya ese tostón. Pelea de Cousins. Eso fue otro grande. Botadera de dirigente a Tutti Plain. A Tutti Plain. Ajá. Regreso de Juan Cardona inesperado. Arecibo. Si te pones a ver, todos los headlines de la temporada han sido bochinches. Han sido cosas que no tienen que ver con baloncesto. No ha tenido que ver con el básquet, es la cosa. Qué triste eso, Quintana. Ahora me pongo a pensar. Eso y es verdad. Es que la realidad, o sea, cuando vamos a ver esta temporada, tú te vas a acordar por las cosas que acabas de mencionar. Es real. O sea... Es real. Jesús Quintana, hoy juegan los Leones de Ponce contra los Santeros de Aguada. ¿Cómo se acaba ese juego? Clasifica Ponce. Clasifica Ponce, pero cuánto me encantaría que Aguada le diera con... Para llevar. No, que le diera con chaval y ganaran hoy el sábado. Me encantaría que ganaran hoy el sábado. Ya. O sea, Hoy van para Aguada. Hoy van para Aguada a jugar. Ponce. Por eso, que me encantaría que... Y entonces el sábado también es en Aguada. Creo, si no me equivoco. Que Aguada te ganara a Ponce y a Arecibo. Y que ese último juego de Arecibo... Lo saque de playoff. Que ese último juego de Arecibo y San Germán, que es el lunes... Sea el decisivo. Pues, ojalá. Pues me para que le dé un poco de emoción. Gracias. Para la chispa. Para que le dé un poco de emoción. Porque si ya ganado el Ponce, ya se acabó el PCN. Los últimos 4 o 5 días van a ser... Sí. ¿Entiendes? La Liga Madura.
A mí me gustaría que ganara Ponce. It's macho time, always. Aunque el macho time de haber pasado metió 5 puntos. Ya no tenemos. Te tengo que enseñar algo. No lo tengo aquí. No lo tengo disponible. David, ¿tú tienes tu teléfono? No me puedes enviar por texto ahora para poder lo que sea aquí que se escucha aquí. Te tengo algo aquí. Sigue hablando, pero te tengo algo. Es que ya terminé de hablar. No, que Así tengo. hay que cerrar Era como el macho time, pero está bien. Después las redes lo va a ver en las redes. Me gustaría que ganara Ponce para que clasifiquen y ya. Ponce se merece clasificar y Ponce, la fanaticada de Ponce merece que los Leones den un espectáculo. Pero no me extrañaría que los Santeros le empañen el día. Digo, y que venga Iván Gandhi y mete 30. Pues digo, a mí me encantaría que dieran con... ¿Se entiende? Que hoy de repente... Así que los pergaminos dicen que los Leones van a ganar, pero mis chavos estuviesen que gane Santero porque me encantaría ver ese último juego decisivo, Atlético y Capitanes, especialmente cuando le votaron a 13 jugadores la otra vez. Como estamos hablando... El bochinche. Es lo que va a poner esto interesante. Esa ha sido la estrella número 1 del BCN este año, el bochinche. Eso es lo que hay. Así que, último programa de la temporada, pero recuerden que el próximo martes a las 7 de la noche vienen los Pergaminos a enseñarle a usted todo lo que viene por ahí en los playoffs, que los playoffs empiezan el martes con una serie increíble. Todavía no sabemos cuáles son las series de la sección B. El jueves empiezan los playoffs. El jueves empiezan los playoffs, ¿verdad? Sí, el 3. El 3, es verdad. El jueves empiezan los playoffs con 2 series en la sección A que van a estar para pelo. El vaquero contra el gigante dará el palo el gigante de Carolina Canóvanas. ¿Qué dirán los pergaminos sobre eso? Criollo de Cagua contra Santurce. Eso es una serie sota también. ¿Qué series grandes vamos a tener? No, definitivo. Vamos a tener una serie muy grande. Y a verle entonces el martes ya sabremos ya cuál va a ser la serie de la sección B. Que obviamente ya sabemos que Mayagüez y Quebradía van a estar ahí. Hay que ver con quién se cruzan el tercero y el cuarto lugar para eso. Así que ya veremos. Familia, como siempre agradecido de todos ustedes estar aquí en Corti de Show. Todos los martes y jueves a las 7 de la noche usted tiene cita con nosotros, Jesús Quintana y Corti, en Corti de Show, hablándole lo más caliente y lo más duro del baloncesto superior nacional. Recuerde, suscríbete a este canal que es completamente gratis. Es gratis. Suscribirse a este canal, dale like, comparte el contenido. Siga a Jesús Quintana en sus redes sociales, en Instagram como Jesús Quintana PR. Ahí me sigue como Corti_PR en Instagram. Y síguenos en todas nuestras plataformas. Puerto Rico Sports Nation, Facebook, Instagram, por ahí todo lado que haya. Y importante, todo esto que nosotros hacemos aquí, toda la programación que tiene Puerto Rico Sports Nation, no solamente es para entretenerlos a ustedes. Esto va, todo lo que se haga aquí va con un propósito. Es la Fundación Camino al Plato, que es la fundación que está haciendo que los niños, los jóvenes, chicas y chicos están teniendo un sueño de poder jugar al béisbol profesional, de poder entrar a las escuelas privilegiadas, que pueden entrar muchos talentosos jugadores que pueden tener la oportunidad de entrar. Así que también sigue la Fundación Camino al Plato, que están haciendo un trabajo excelente, muchas clínicas, muchas cosas para estos jugadores y jugadoras de béisbol y softball que quieren tener ese sueño. Así que siempre tu aportación, si estás en Facebook, recuérdate que hay unas estrellitas que puedes mandarle estrellitas para nosotros. Todo eso que se recoja, todo ese dinero que ustedes envíen, van directamente a la Fundación Camino al Plato. Hablando de softball, este próximo sábado voy a dar una pela jugando softball. Ustedes saben que ese es mi deporte. En el juego de celebridades del béisbol invernal del año pasado, el único que la sacó del estadio fue este servidor. Y el sábado tenemos para empezar el juego. Y el sábado este próximo sábado tenemos un juego de softball de creadores de contenido. Ahí van a estar muchos de los caballotes que están aquí. Ninguno juega mejor que yo. Yo ahí no voy ni a roncarte porque, ¿me entiendes? Tú tienes evidencia de que eres un caballo. Ninguno. Y yo en mi vida ni con bolita de jugué. Así que ese es mi deporte. Ustedes amuelen más que uno que otro que todavía no creo. Yo voy a la pop. Pero en el softball, así que habrán fotos y videos de yo dándole duro a la bola y Jesús mirándola pasar. Es crachao. Así que eso es lo que hay. Este es Corti de hecho. Jesús Quintana, Corti. Nos vemos en la próxima, corillo.